Bravo Noticias presenta Diálogo Directo, una mesa de análisis de los temas más relevantes para nuestra comunidad. De la mañana con 26 minutos y en este ejercicio de comunicación que ya se ha vuelto toda una costumbre en este espacio, nos da muchísimo gusto recibir una vez más a la doctora Jacqueline Valenzuela Mesa, directora del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental, AC. Buenos días, doctora. Qué gusto. Hola, buen día. Qué gusto que nos reciban de nuevo en este espacio para hablar de las novedades en tema de energía. Bienvenida siempre, como todos. Gracias. En estos ejercicios de comunicación. Estimado doctor Enrique Cárdenas, economista y un gran analista, se encuentra con nosotros. Muy buenos días, estimado doctor Cárdenas, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchísimas gracias. Muy contento de estar otra vez con ustedes. Buenos días. Buenos días, el gusto siempre nuestro. Omar Gutiérrez, presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de la Paz, se encuentra con nosotros en la vía telefónica. ¿Cómo está, Omar? Qué gusto, presidente. Mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio y a todos los presentes. Al contrario, usted por aceptar esta invitación. Doctor Cárdenas, ¿qué le parece toda esta situación de la reforma eléctrica que se está proponiendo y que posiblemente sea votada en próximas fechas aquí en nuestro país y sus repercusiones en esta industria? Bueno, yo considero que es una calamidad, digamos, para el país desde muchos ángulos. No tanto el económico, pero también el de medio ambiente, el de salud, y que va a frenar el desarrollo económico del país. Así de grave es. Y básicamente porque, por un lado, hará mucho más costosa la energía, pague quien pague, es decir, si no es que pague el último consumidor, a lo mejor, porque podría haber subsidios, pero al final los que pagamos impuestos tendremos que cubrir esa tarifa. Después está el hecho de que pues habrá menos inversión privada. Seguramente ya continuarán los apagones, ya empezaron, pero va a haber más apagones seguramente en el futuro. De modo que desde el lado económico uno puede ir con más y más temas, ¿no? El tema también de los costos por los litigios internacionales que se vendrían o que se podrían venir sería enorme. Enorme quiere decir de verdad grande, ¿no? A lo mejor 5 puntos del PIB, 6 puntos del PIB, o sea, es una cantidad increíble, no nos imaginamos. Y después, bueno, no quiero tocar los temas propiamente ambientales, porque aquí está Jacqueline, no me voy a meter por ahí, pero son muy graves también. Y la parte de salud, que muchas veces no se toca, pero que también es sumamente grave, es la producción de energías sucias. Está ya generando, bueno, ya desde hace tiempo, esto no es nuevo, pero se empeoraría todavía más, sobre todo se ha empeorado en los últimos 2 años, la contaminación por las partículas PM2.5 que se están emitiendo y que causan la muerte pues de alrededor de 36,000 personas anualmente en nuestro país. Entonces, es una calamidad, como digo, para el país, no solamente en el corto plazo, sino también en el mediano y largo plazo, definitivamente, Ana Belén. Gracias, doctor Cárdenas. Omar Gutiérrez, desde el punto de vista del sector privado, usted como presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de la Paz, ¿qué opinión tienen respecto a esta iniciativa de reforma a la ley eléctrica? Pues bueno, nosotros consideramos que esta iniciativa es precisamente para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, pero a costa de la transición energética y a la salud de los mexicanos. Si bien saben, nosotros estamos regulados, todo el sector energético está regulado por la CENER, que es la Secretaría de Energía, que son los que establecen las políticas energéticas. Estamos regulados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que son los que regulan la participación de las empresas públicas y privadas en la extracción y producción de hidrocarburos en nuestro país. Estamos regulados por la Comisión Reguladora de Energía,
que son los que administran al sector energético, es decir, son los que aprueban los permisos, aprueban los contratos, a los sectores públicos y privados, y por supuesto que lo más importante para nosotros es que regula las tarifas del sector energético, y hablo como usuario. También estamos regulados por la CENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía. Ellos son quienes deciden quién va a despachar la energía y cuáles son los generadores que se pueden conectar a la red, y de alguna manera pues proponen mejoras y cambio a nuestra red de transición y distribución nacional. ¿Qué pasa con esta iniciativa? Bueno, CFE no es un órgano regulador y lo quieren convertir en un órgano regulador que tome decisiones respecto a quién va a contratar para poder, a los que generan energía eléctrica, pues obviamente sería ellos quien decida, ¿no? Por supuesto que el sector empresarial está en contra de esta iniciativa porque perjudica las inversiones actuales que ya se tienen, porque les daría esta reforma el poder de cancelar los contratos que ya se tienen actuales con toda esta inversión que se ha realizado en México a lo largo de estos años desde la reforma energética, y pues sería un golpe bastante delicado para el sector empresarial, ¿no? Por supuesto que CFE en este caso tendría un monopolio. Digo, actualmente, créanme que CFE sigue manejando ciertos monopolios dentro de la transmisión y la distribución de la energía eléctrica, ¿no? Que eso todavía no lo han querido, pues de alguna manera aperturar. Entonces, aún más, si aprueban esta reforma, pues se convierte en un órgano responsable de la energía eléctrica en nuestro país, como un órgano regulador, o sea, sería juez y parte. Y por supuesto que en el tema de inversión, tanto nacional como extranjera, pues nos veríamos limitados, ¿no?, para poder participar, y todos los miles de millones de dólares que ya se han invertido de alguna manera en este sector para generar energía que le venden a la CFE, pues se verían seriamente afectados porque no se sabe cuál va a ser la política a seguir. Es decir, si cancelan los contratos, vamos a continuar vendiéndole la energía o no. Pueden inclusive, de nuestro punto de vista empresarial, hasta exportar las instalaciones que han puesto el sector privado, de los cuales pues son tecnología o muy moderna o energía renovable, ¿no? Que eso ayuda a bajar las tarifas. Entonces, por supuesto que el Consejo Coordinador Empresarial de La Paz no está a favor de esta iniciativa. Gracias, Omar. Doctora Jacqueline Valenzuela Mesa, directora del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental, ¿cuál sería el impacto para nuestro medio ambiente, justo para nuestra comunidad, el hecho de que se aprobara esta reforma eléctrica tal y como está propuesta? Creo que hay un impacto, por supuesto, hay un impacto al medio ambiente, lo habrá, sobre todo en el tema del cumplimiento de los compromisos internacionales. Quisiera hacer una recapitulación rápida. En el 2013, con lo que le llaman la reforma energética, la tan venida y mencionada reforma energética, lo que se creó es un esquema para que pudiese haber más participantes en la sección de generación de electricidad. Si nosotros ponemos lupa a esta iniciativa de reforma, está totalmente centrada en la parte de generación y poder regresar esas atribuciones que fuesen en algún momento exclusivas del Estado. ¿Qué pasó en 2013? Al ser una atribución exclusiva de la Comisión Federal de Electricidad en aquel momento, lo que se hizo fue hacer reformas que invitaran a más participantes al mercado, pero solo en la parte de la generación de electricidad. Para eso fue necesario realizar esquemas que ahora conocemos como el mercado eléctrico mayorista. Se tuvieron que crear órganos reguladores, porque ¿quién decidía y bajo qué criterios cómo se despachaba la electricidad? Entonces se creó un mercado de competencia que ahora es el que se pretende echar abajo con esta reforma. ¿Qué beneficios tuvo? Que se incentivara ese mercado de competencia, que entraran tecnologías que fuesen limpias y renovables. Uno de los aspectos positivos de la reforma de 2013 es que se crearon los certificados de energía limpia y obligaba a que los nuevos participantes fomentaran el uso de esta tecnología. Ahí fue donde a partir de esto México
empezó a cumplir con sus compromisos internacionales en materia de disminución de emisiones. Ahora que todo este esquema se deshace, porque esa es la realidad, eso es lo que se lee en esta iniciativa de reforma. ¿Qué pasa con los certificados de energía limpia, que al parecer también desaparecen? ¿Qué pasa con los autoabastos, que muchos de ellos eran centrales enormes de energía renovable, sí, para abastecer a privados, pero aquí ya no estamos hablando del tema de privados o públicos, estamos hablando del tema que tenemos compromisos en disminución de emisiones, porque el sector eléctrico es el segundo participante de aportación de emisiones. Entonces, es muy importante analizarlo desde esta perspectiva. Algo que a nosotros nos preocupa de manera principal es que otra de las atribuciones que se le da a la Comisión Federal de Electricidad es la exclusividad de operar la transición energética. Entonces, creo que desde el punto de vista ambiental es la parte más preocupante, porque si revisamos los planes de la Comisión Federal de Electricidad en el PRODECEN, su planeación no incluye mayor penetración de energía renovable, que es lo que realmente nos ayudaría, incluye solamente seguir operando con fósiles y lo que ellos clasifican como energía renovable, seguir echando a andar las hidroeléctricas. Entonces, al ejecutarse o formalizarse esto, quiere decir que la transición energética, que debiese consistir en un mix de generación de diversas tecnologías para obtener, por una parte, disminución de emisiones, por otro lado, poder tener acceso a mejores tarifas y, por otro lado, garantizar el suministro de un sistema eléctrico tan robusto, no se pueda llevar a cabo a partir de la aplicación tal cual está de esta iniciativa. Por último, comento que incluso la iniciativa tiene el alcance de, para las actividades de CFE y su operación, no utilizar el término monopolio. Entonces, creo que es claro que toda la parte de generación se regresa a CFE con todas las atribuciones necesarias y sin ningún tipo de estorbo, digamos, en la regulación que sea necesaria para que esto se opere de manera eficiente y tenga al SENACE, al despachador de la energía, también dentro para decidir pues de manera libre que vaya primero despachada la energía que produzca la Comisión Federal de Electricidad, incluso aunque sea contaminante. Gracias, doctora. Interesante, sin duda, su concepto. Omar Gutiérrez, desde el punto de vista de la iniciativa privada, usted como presidente ejecutivo del Consejo Coordinador Empresarial de La Paz, ¿qué puertas van a tocar? ¿Qué instancias van a acudir a ellas para exponer sus puntos de vista respecto a esta reforma? Bueno, la idea es platicar con los senadores al respecto. De hecho, estamos buscando una reunión con diputados y senadores, ¿no?, que son los que de alguna manera van a aprobar esta reforma, esta iniciativa, la reforma. Y bueno, pues la idea es demostrar las inquietudes de todo el sector empresarial para poder hacerles ver el daño que están haciendo, pues obviamente a la inversión privada y aparte también pues a los usuarios finales y obviamente el tema ambiental en nuestro país, ¿no? Entonces, la idea sí es estar tocando puertas, que nos escuchen y bueno, pues tratar de lograr que esto no se apruebe. Gracias, Omar. Sí, Guillermo, adelante. Buen día, doctor Cárdenas, y a todos los invitados de la mesa. Un tema sin duda muy polémico y me gustaría lanzar, doctor Cárdenas, la pregunta que tiene que ver con que no debemos olvidar también lo referente a los tratados internacionales que ha adquirido el Ejecutivo y que además constituyen de alguna forma una ley para toda la Unión y que evidentemente se están pasando por alto. Esto nos lleva a considerar algunas dudas muy razonables sobre la compatibilidad de esta reforma que se plantea con esos instrumentos. Por ejemplo, pues al saber que, por ejemplo, el TEMEC en algunos de sus artículos le prohíbe a México modificar sus leyes en materia de inversión y servicios, pues ¿cómo se justifica entonces, doctor, la inclusión de esta generación de electricidad como actividad reservada ahora para el Estado, ¿no?, cuando los tratados internacionales disponen que no se deben imponer limitaciones a la inversión o a la prestación de servicios? Sí, sin duda es parte de los litigios a los que me refería hace un rato, Guillermo, en donde efectivamente se violan diversos tratados internacionales, en particular el TEMEC, pero no solo el TEMEC. Ya nos comentaba Jacqueline toda la parte ambiental, también ahí hay una serie de problemas.
Y a mí me gustaría recalcar, si es posible, el hecho de que estamos hablando de una ley que no solo es de electricidad, es sobre energía y va a tocar también al sector de hidrocarburos. Y por el otro lado, que se está hablando de una reforma constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que si se llega a echar para atrás, o sea, si se llega a aprobar esta reforma, vamos a estar con ella, es decir, con toda esta serie de implicaciones. En mi opinión, para nada es polémica, Guillermo, es absolutamente, o sea, no hay duda, es un desastre, ¿no? Por todo lo que ya los colegas hemos comentado, es un desastre. Entonces, más que polémico, es una cuestión de tipo político, pero repito, al ser una reforma constitucional, si lo logran pasar, no va a haber manera que por los próximos 10 años, yo creo, por lo menos, se pueda revertir. ¿Por qué? Porque ya no depende de la voluntad, digamos, del presidente en turno. Es decir, aun cuando en 2024 perdiera Morena la presidencia de la República y quizás muchos escaños en el Congreso, difícilmente serían suficientes para poder hacer una reforma constitucional en el futuro. Entonces, nos estamos jugando, de verdad, el futuro de México en todos los aspectos que ya se comentaron aquí. Por tanto, es absolutamente indispensable que esto no pase. Y quien pase, o sea, quien vote a favor, no va a ser una ley más. Es quizás lo que me gustaría recalcar. Así que como historiador económico, esto no es una ley más que pudiera pasarse o no pasarse. Esta es una ley que hundiría a México en un deterioro económico, de transición ambiental, de salud, por muchísimos años. Y creo que la responsabilidad que tienen los diputados y las diputadas, los senadores y las senadoras, es enorme. Y tendrán la responsabilidad histórica de ver qué es lo que hacen con esta iniciativa, que no tiene, la verdad, ningún punto que defender. Por lo que estamos escuchando, doctor Cárdenas, golpearía la confianza de los inversionistas interesados por venir a México y dispararía el precio de las tarifas de electricidad, ¿correcto? Pero no solo, Ana Belén. O sea, esto le pega a toda la economía porque estamos hablando de energía. Es decir, no solamente es las inversiones para el sector energético, sino para toda la inversión, sobre todo también porque el mundo está caminando, por ejemplo, hacia establecer impuestos ambientales en donde empresas que utilicen energías sucias van a tener que pagar un impuesto adicional. O sea, le estás restando competitividad al país de una manera tremenda, de modo que va a afectar la inversión, repito, no solo del sector energético, sino en general, y para muchas generaciones. O sea, este tema de que es una reforma constitucional, de verdad, o sea, no va a poder pasarse, no se va a poder revertir por muchísimos años. Así es que ese sería mi comentario. Omar Gutiérrez, sabemos que tiene usted una agenda comprometida esta mañana, pero si usted tuviera enfrente a nuestros representantes populares, en este caso a la senadora Saldaña, al senador Ricardo Velázquez, a la diputada federal Sonia Murillo, al diputado federal Marco Armendáriz Pupo, al diputado federal Alfredo Porras y a Rubén Muñoz, que son nuestros representantes en el Senado y en San Lázaro, respectivamente, ¿qué les diría? Bueno, de alguna manera yo pondría en consideración esta iniciativa, y que entendieran un poquito el sector empresarial, ¿no? De alguna manera consideramos nosotros que esta iniciativa perjudica severamente a la inversión de nuestro país. Obviamente los empresarios, los inversionistas, de alguna forma se ven bastante perjudicados con esta iniciativa y nos gustaría pues hacerles ver la situación tan grave que pudiera generar esto, obviamente con esta reforma energética, y aparte pues de alguna manera también lo que harían daño a las próximas inversiones a nuestro país, ¿no? El sector empresarial no creería, ¿no? Obviamente en poder volver a pues de alguna manera invertir en nuestro país. Entonces yo creo que hacer conciencia, ¿no? Hacerles conciencia para que puedan de alguna manera pues no incentivar esta iniciativa. Muchas gracias, Omar. Sí, Guillermo, adelante. Y también un punto importante a tratar, doctora Jacqueline, es que, bueno, revisando el tema de la reforma, usted encuentra ahí
lo referente al cambio en la estructura del sistema eléctrico, como ya lo mencionábamos, donde hay cambios importantes en toda la cadena eléctrica. Se modifica la incorporación del Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, también se elimina la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Y aquí lo que me gustaría preguntar es cómo se puede asegurar entonces que el gobierno, con esta nueva estructura, no lleve a que esto se convierta en actos constantes de discriminación o arbitrarios que afecten a los inversionistas extranjeros, tal como también, lo mencionaba hace un momento, los propios tratados internacionales lo prohíben y protegen las inversiones en México. Es una excelente pregunta. No hay claridad al respecto. No hay claridad al respecto. ¿Por qué? Porque se mencionan los cambios. O sea, se menciona que todas estas atribuciones van a la Comisión Federal de Electricidad. Se sabe que algunas regresan a la CENER, eso también es importante recargarlo, pero no hay claridad porque al tener esta disposición de que la Comisión Federal de Electricidad deberá de contar con el 54% del mercado y los privados con el 46%, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al final, ¿qué va a ser la prioridad? Llegar a ese 54% de mercado y hasta que eso se logre, teniendo los costos que deba de tener, pues entonces ya empezamos a hablar con los esquemas que pueden ejercer los privados. Entonces no hay una claridad, eso sería la respuesta en cuanto que pueda haber una neutralidad y cuáles van a ser ahora los criterios del despacho, cuando el criterio de despacho es que el 54% de la CFE que el 54% del mercado lo tenga la Comisión Federal de Electricidad y su energía sea despachada. Entonces, pues no hay claridad, ese es el único como lineamiento general que pues al parecer todos tienen que seguir y que sí nos pega en cuestiones de medio ambiente, porque eso para mí significa que la Comisión Federal de Electricidad pues va a echar a andar toda su capacidad instalada, la inversión se va a ejecutar en fast track, la que ya tienen aprobada, pero reitero, es para capacidad instalada fósil. Entonces, no va a haber una transición energética como es conocido en el extenso del concepto y seguiremos con electricidad fósil, que ya sabemos que no es la más barata y que además el tema de externalidades es cada vez más amplio. Están estas externalidades de costos en salud que solamente en el sistema eléctrico aislado de Baja California Sur para partículas PM2.5 es de 1,668 millones de pesos. Entonces, las proyecciones en el sistema interconectado nacional para todos los contaminantes deben de ser de millones y millones de dólares y eso es importante también traerlo a la mesa. ¿Quién se va a hacer responsable además de esas externalidades que no se mencionan para nada en esta iniciativa de reforma energética? Omar Gutiérrez, sabemos que tiene usted la agenda comprometida. ¿Con qué se queda de todo esto? ¿Cuál es la conclusión por parte del Consejo Coordinador Empresarial de La Paz? Perdón, correcto. Pues bueno, de alguna manera, nosotros como el sector empresarial, pues de alguna manera sí queremos que tomen mucho en cuenta la ciudadanía esta situación. Obviamente afecta el tema de la contaminación, que eso también es una situación grave en nuestro país, sobre todo ahorita en La Paz con lo que está pasando actual con la CFE. Pero también que piensen en sus hijos, ¿no? Porque de alguna manera la reforma de esta iniciativa pues perjudica bastante no solamente al sector empresarial, sino también a los usuarios con el incremento de las tarifas. Entonces sí quisiéramos que tomáramos conciencia y poder rechazar esta iniciativa. Muchísimas gracias por su participación y su tiempo, Omar. Nosotros tenemos que hacer una pausa comercial. Regresamos con conclusiones en esta mesa de diálogo. Buenos días. Moda y estilo a un superprecio. Luce las blusas más lindas y en la compra de 2, Hermanos te regala la tercera. Sí, la tercera va por nuestra cuenta. Y además encuentras sandalias desde 199 pesos. Con las rebajas de Hermanos es muy fácil estrenar. Y lo mejor, con tu vale pagas hasta el 15 de diciembre. Hermanos, la vida es hoy. La Armada de México cumple 200 años al servicio de la paz y el desarrollo de México. Desplegando todo el poder naval, en el mar, en el aire y en la tierra. 200 años defendiendo a la población de México.
ayudando en la adversidad. Protegiendo la seguridad y la vida. 200 años protegiendo la nación. Una armada que nació para servir a México. Gobierno de México. Semana de frescura Walmart. Ahorra toda la semana. Aguacatejas a 49.90 pesos el kilo. Walmart. Lleva lo que quieras. Vive mejor. Come bien. Válido del 8 al 14 de octubre. La CNDH tiene una deuda histórica con el pueblo de México y en la actual administración nos comprometemos a resarcir el daño cometido durante décadas de simulación y omisiones. Nuestro objetivo es claro, crear una cultura de derechos humanos y velar por la dignidad de las y los mexicanos ante los abusos del poder. Caminamos juntos en busca de justicia, verdad, memoria y reparación del daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Acércate a nosotros. En la CNDH defendemos al pueblo. Está usted escuchando Diálogo Directo. En Al Cabo Noticias, continuamos. Estamos entrando a la recta final de esta mesa de Diálogo Directo, hablando de un tema sumamente polémico, que es esta propuesta de reforma eléctrica parte del gobierno federal y todas las implicaciones que tendría para la vida de este país. Doctora Jacqueline Valenzuela nos platicaba acerca de las implicaciones en el ámbito pues, de la vida cotidiana y sobre todo en el ambiente, en el medio ambiente, sus repercusiones y sus afectaciones. Sí, creo que es importante, independientemente de toda la polémica que puede traer en otros ámbitos, porque también creo que debemos de pensar que esto ya no se reduce entre un esquema de públicos y privados. El problema es más grande. Digamos que estamos en un contexto de cambio climático en donde sabemos y hay un compromiso de todos los países, incluyendo México, de realizar acciones sustantivas para no alcanzar estos 1.5 grados más que sabemos que traería el colapso de los ecosistemas. Entonces, el sector eléctrico es clave, como lo mencioné, es el segundo emisor de contaminación. Entonces, si no trabajamos en un sector eléctrico que sea eficiente, que incluya energía renovable, en donde haya compromisos serios de disminución de estas emisiones que ya son muy importantes en México, no vamos a poder llegar a las etapas que queremos para las futuras generaciones. Y creo que esa parte hay que poner en la mesa a la hora de la discusión. Digo, si vamos a hacer o trabajar en una iniciativa de reforma, desde mi perspectiva, creo que la parte de transición energética debería de ser más amplia y debería realmente garantizarnos como ciudadanos y ciudadanas que vamos a seguir esta vocación de disminución de emisiones bajo el esquema que sea. Ese no es ahorita el punto de discusión. El tema de preocupación es que no lo incluye y lo que podemos leer es que seguiremos generando electricidad con combustibles fósiles porque al parecer es conveniente económicamente, y lo voy a decir y lo señalo entre comillas, porque no puede ser algo conveniente para nosotros los seres humanos por términos políticos, cuando el planeta ya nos está diciendo otra cosa, y no es el planeta per se, sino garantizar nuestra supervivencia como especie. Entonces creo que esto debe de discutirse bajo este marco macro de cuáles son las consecuencias y cuál es la responsabilidad del país ante estos compromisos internacionales que son pues principalmente el Acuerdo de París, y que ya había incluso medidas muy concretas que a partir de este año, al inicio de este año, fueron modificadas también en un sentido que sabemos que no están dirigidas al estar comprometidos con una disminución real y sustantiva de estas emisiones contaminantes. Gracias, doctora. Sí, Guillermo. Doctor, sobre este tema, y también uno de los puntos importantes es, si consideramos que ahorita la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador pretendía modificar de manera muy drástica en su momento las condiciones de este régimen eléctrico que tenemos actualmente, ¿por qué en su momento se consolidó entonces la reforma eléctrica en la administración de Peña Nieto en el TEMEC? ¿O cuál sería, doctor, la base o el fundamento para que así, de un manotazo, de un plumazo, se cancelen todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad como se estipula en esta reforma? Bueno, creo que debemos de ver que este proceso ya viene desde el inicio del sexenio, Guillermo.
cuando hay los cambios en la Comisión Reguladora de Energía. Fue la primera de los órganos constitucionales autónomos que fue severamente golpeado. Y los intentos de la ley de energía, de la industria eléctrica que se hicieron, pues desarrollar unas centenas de amparos en nuestro país. Algunos se están echando para atrás, y ahora la reforma constitucional lo que trata es que precisamente pues eso ya no tenga lugar. Ahora, eso me parece que, digamos, es como darle la vuelta a la tornilla, al tornillo, es como ya tratar de hacerlo, digamos, de aquí en adelante. Sí, Jacqueline tiene toda la razón. O sea, el tema ambiental es fundamental, y yo le pongo el guión salud al final de cuentas. O sea, el número de fallecimientos es de 35, 36 mil personas anuales por problemas relacionados con la calidad del aire. Es enorme, más que los asesinatos que hay en homicidios dolosos en el país, que además estamos sumidos en una crisis de inseguridad. O sea, no son cifras menores, no es tampoco de ahorita, pero se estaba caminando, o se debe de caminar, en el sentido opuesto, justamente del planeta, y no porque tengamos un convenio internacional, Alejandro, es porque es lo que se tiene que hacer, y además porque es lo que tenemos que hacer para las siguientes generaciones. ¿Qué les estamos dejando? ¿Qué planeta les estamos dejando? Claro. ¿Qué México les estamos dejando? Entonces, por eso yo insisto, para mí no es polémica en el sentido, o sea, claro que es polémica políticamente, pero no en el sentido de que es una barbaridad de lo que se está hablando. Es una barbaridad por donde quiera que la veas. Incluso, como dice Jacqueline también, deberíamos ir al sentido contrario. Debería de fortalecerse la transición hacia la parte, digamos, de energías limpias, cosa que no se está haciendo. Entonces, sí, enérgicamente, tan enérgicamente como pueda yo hacer, es un llamado a decir, esto no puede ser, es una barbaridad, es una estupidez el pretender pasar una reforma de esta naturaleza. Es el último chance que tenemos para poder generar energía, no solo eléctrica, que sí es fundamental, pero también de todo el tipo de energía que se requiere en el país. No es el camino, y tiene consecuencias muy graves desde cualquier perspectiva. Y por eso, desde mi punto de vista, no es polémica. No es que tengas un trade-off, no es que digas o le va bien a un lado o le va bien al otro. No, aquí no hay duda. Todo está pésimo, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que no es polémica. Así es que yo no entendería cómo diputados y senadores medianamente sensatos pudieran votar a favor de esto. Claro, por razones políticas o lo que tú quieras, es otro tema, pero no por lo que la ley implica para nuestro país. Queremos agradecerles infinitamente su participación, su tiempo, su disposición para exponer estos conceptos respecto a este tema, pues, que preocupa muchísimo a todos los sectores de la sociedad, que es esta reforma a la ley energética. Muchísimas gracias, doctor Cárdenas, doctora Valenzuela, un placer. Gracias también, por supuesto, a Omar Gutiérrez, presidente ejecutivo del Consejo Coordinador Empresarial de La Paz. Que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias por su tiempo. Gracias, buen día. Buen día, hasta luego, muchas gracias. Adiós, Guillermo. Con eso terminamos esta emisión de viernes 8 de octubre de Al Cabo Noticias. Que tenga un extraordinario fin de semana. Sí, estamos en semáforo verde, afortunadamente, pero tenemos que seguir cuidándonos. Buen fin de semana, cuídense mucho. Hasta el próximo lunes, si Dios así lo permite. Hasta entonces. Al Cabo Noticias presentó Diálogo Directo, una mesa de análisis de los temas más relevantes para nuestra comunidad.